Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bendecido, vamos a bendecir un montón de cosas. Bendecido día, bendecida semana, bendecido mes de noviembre. Por la gracia de Dios hemos llegado, parece mentira, al mes 11 de nuestro año. Y acá estamos. Y estamos dando gracias al Señor, dando gracias por todo lo que nos ha dado. Y bueno, dispuestos a seguir con la tarea acá de abrir la Biblia, de buscar en la palabra, de prepararnos para enseñarla. Comparto que de todo lo extraordinario de los cultos de este fin de semana, me quedó especialmente el tema de orar de una manera cada vez mayor, más ferviente, más continua, por algo que dijo el pastor Carlos, por nuestro país, continua, con persistencia, para pedir al Señor que se manifieste. Se está manifestando de una manera extraordinaria en el pueblo de Dios, pero que se manifieste en nuestro país y que podamos verlo actuar. En la palabra que uso, que encontré en la Biblia, primero la encontré en Isaías 43 y después en otro de los profetas menores, 1 o 2 veces más. Señor desbaratará, dice. Así que tengo mi oración por el país, que el Señor desbarate todo aquello que no está en su voluntad, todo aquello que es contrario a Él, etcétera, etcétera. Bueno, tema para la oración persistente de cada uno de nosotros. Bueno, abrí la Biblia en Génesis 37. Cuando termino un tema, tengo muchos temas posibles anotados y los miro, los veo, los oro, hasta que de repente tengo una convicción de, bueno, volvamos acá o tomemos este, ¿sí? Y me vino, creo que ojeando, posé mis ojos en José. Y como lo que me ha ayudado a mí en mi lectura personal, toda esta búsqueda en la palabra todo el tiempo, tenía un poco en mente, sin saber y sin mirar, que había muchos capítulos para la vida de Jacob. Eso es lo que estuvimos haciendo hace unos días, ¿no? Y ahí la vida de Jacob tiene 9 capítulos, dedicados a todo el desarrollo. Hemos hablado acerca de cómo Dios formó, armó de ese hombre con tantas deficiencias, ese hombre que fue el padre de la organización del pueblo de Dios con todos sus hijos. Pero resulta que empecé a mirar, a leer José de nuevo y creo que era así. Jacob tenía 9 capítulos acerca de su vida y su desarrollo. Por supuesto que Jacob va a seguir apareciendo, pero dedicada a Jacob. Y José llegué a 12 capítulos, ¿sí? De manera que su importancia, lo interesante de su vida y la de cosas que tenemos para sacar mucho más allá de los relatos, porque José es un típico relato para los libros de chicos, porque tiene cosas muy interesantes, así que siempre aparece en las Biblias de niños, en los cuentitos sobre pasajes de la Biblia, la vida de José. Pero la vida de José tiene muchas más cosas que los relatos en sí, los cuadritos, como le hemos llamado, los momentos, las cosas de su persona y lo que Dios ha ido haciendo en él, con él, a través de él. Vamos a llamarle, no sé si 2 días, vamos a estar con José, las peripecias de José. Las peripecias de José, porque se le llama peripecia a un suceso que le afecta a una persona y que hace que altera la continuidad el transcurso de su vida, de sus acciones. Y realmente, sin leer a fondo, uno puede decir cuántas cosas le pasaron a José. Leyendo a fondo, muchas más cosas le pasaron a José. La primera,
es que tenemos que tomar en cuenta que de los 13 hijos de Jacob, estoy en la campaña para revitalizar el lugar de Dina. Siempre se habla de las 12 tribus, fueron 12 tribus porque las tribus eran manejadas y dirigidas por hombres, pero había 13 hijos tuvo Jacob, con Dina. Pero José, hasta que nació el último, Benjamín, cuando murió Raquel, fue el único hijo de Raquel. Era el único medio hermano de todos. ¿Sí? Creo que nunca había pensado específicamente en esto. Estaban los 4 primeros, que eran los hijos de Lea, después Lea tuvo algunos, después estaban los hijos de las concubinas, así que todos eran medio hermanos, menos de a 4 más o menos, ¿no? 4, 2, creo. Pero José se crió durante un buen tiempo, no tenemos datos, pero se crió solo, ¿sí? Y evidentemente tenía características especiales. Bueno, vamos a empezar a leer en el capítulo 37 de Génesis, donde me estoy fijando en esta recorrida las marcas que dejan él o los narradores, ¿sí? En el 37 dice una señal, como muchas veces cuando empieza así una historia de lugar. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Habían pisado la tierra, estaba ya ahí, estaban viviendo ahí, no habían conquistado nada, faltaban muchos y muchos años, pero vivían ya en esa tierra, que era donde Dios lo había mandado. Y en el versículo 2 empieza el narrador a decir, esta es la historia de Jacob y su familia. ¿Sí? E inmediatamente la historia dice, cuando José tenía 17 años, prestar atención a los años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. Entonces acá tenemos un dato. Aparentemente ese trabajo de apacentar el rebaño era con 2 medio hermanos, pero medio hermanos no de la madre, de la otra madre principal que era Lea, ¿sí? ¿Qué tema? Nosotros ahora estamos tomando en cuenta todo el tema de las familias disfuncionales, de las familias armadas, con los hijos de uno, con los hijos del otro, con los hijos de los dos, pero esto viene desde la antigüedad y José tuvo que vivir en una familia donde había hijos del padre, de un padre y una madre y de las concubinas, y eso nos hace imaginar los tremendos problemas que podía haber en una familia así, aunque era una familia teóricamente guiada por el Señor, que tenía un propósito para ello. Pero acá nos dice, después de ubicar eso, el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Ahí ya tenemos una marquita en José. Israel, acá aparece Israel, vieron que al principio del capítulo dice Jacob, pero ya veo que varias veces, avanzando el relato, ya aparece el nombre nuevo que el Señor le dio en la nueva personalidad y propósito de Jacob. Acá dice Israel. Israel amaba a José más que a los otros hijos porque lo había tenido en su vejez. ¿Sería solo por eso? Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Así que tenemos acá ya el clima en el cual José se formó y vivió. En este momento era un adolescente, tenía 17 años, trabajaba, por supuesto, y ese era el marco, ese era el ámbito en el cual estaba viviendo, con hermanos que no lo querían y que ni siquiera lo saludaban. No dice acá que fueran todos los otros, pero por lo menos estos dos con los que tenían un trabajito juntos. Y acá empieza 37.5, aquí empieza la característica
una, digamos, de las características de José. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. De manera que vemos una característica de él, a pesar de que ni lo saludaban, hablaba con sus hermanos, ¿sí? Tenía esa, podemos decir, inocencia. Les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos le replicaron, ¿de veras creen que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Ya acá de inocente a incauto, ¿no? Lo incauto todavía más, estaba poniendo su cuello para el futuro. Les dijo, tuve otro sueño en que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Acá, bueno, no había nacido Benjamín, claro, no la contaban a Dina. A Dina no la contaban ni como una estrellita menor. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte referencias? Y en el 11 tenemos las dos reacciones. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo eso. Jacob, que murió, no me acuerdo, muchísimos años, ¿sí? Ya posiblemente ya tenía a todos sus hijos acá, sí, creo que sí. No es muy claro si este relato es antes o después de que muriera Raquel en el parto de Benjamín, que fue su otro hermano, y con el cual no sabemos si llegó a convivir con Benjamín, sí a conocerlo, pero no sabemos si llegó a convivir con él, porque había mucha diferencia de edad, pero no hay claridad, no tenemos los datos. Muy bien, de manera que estamos marcando especialmente estas cosas, ¿no? De su personalidad. Evidentemente era ingenuo, evidentemente era jovencito, estaría muy impresionado con esos sueños. Ya no era el contador de sueños que hemos visto y vamos a ver. Estuve revisando, digo, hace poco que hablamos un capítulo de sueños, fue en julio, así que miren los meses que han pasado. Bueno, ahora se va poniendo peor la peripecia de José. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlas. El padre también, otro incauto, ¿no? O sea, no sabía que los hermanos lo odiaban. Bueno, está bien, contestó José, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. De manera que lo tenía a Josécito como el contador, así que si los hermanos sabían eso, pero más odio, ¿no? Bueno, llegó a Siquén y un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando? Ya se han marchado de aquí, les oí decir que se dirigían a Dotán. Hay muchos capítulos, así que me voy a ir apurando. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. La cosa ya estaba así de grave, o así eran de malos. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, el mayor hijo de Lea, porque acá es importante, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima.
Era un poco mejor, no tanto, pero era un poco mejor. Rubén dijo esto, no, perdón, está la aclaración, porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. De manera que en Rubén vemos al menos respeto por el padre que amaba tanto a José. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Entonces se sentaron a comer, aparte el detalle ese, amor, ni chiquitito así. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Estos son los pequeños detalles que hacen entender la vida comercial y económica del mundo antiguo. Miren todas las cosas que llevaban, y las llevaban desde Galaad, ya bien avanzado ahí el Asia Menor. Galaad, ellos después llamaron al otro lado del Jordán, y iban cruzando todo Canaán hasta Egipto. Entonces Judá, acá aparece el otro, Judá, el otro de los 4 principales, los hermanos grandes, y Judá aparte, ahora voy a... No estaba en el recuerdo que me vino ahora no era Judá, pero Judá era el de la línea sucesoria del rey David y de Jesús. Cuando terminemos de ver todo esto, voy a leer la bendición de Jacob antes de morir a cada uno de sus hijos. Muy interesante después que uno entiende todas estas historias. Bien, entonces Judá les propuso: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Generoso. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Aquí vamos a la segunda parte de su peripecia. Fíjense que no tenemos nada, no tenemos ni una palabra de José. Tenía 17 años, y por más que había sido un muchachito incauto, hablador de más, sin pensar nada malo de sus hermanos, llegó a esos pocos años a tener que pasar a ser esclavo. Cuando Rubén volvió a la cisterna, no estaba Rubén ahí, se está librando ahora de culpa, y José ya no estaba ahí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ahí ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Claro, era el responsable, el mayor. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego le mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. De manera que no sabemos si Rubén supo o no la verdad, que lo habían vendido, ¿sí? O se quedó con la idea de que alguna otra cosa le había pasado. Pero de este acto tan terrible me acordé, capítulo 37, es el capítulo anterior, donde no es el 37, antes está, donde pasó eso que con la hermana, con Dina, la única vez que aparece la hermana mujer, que se había abusado un vecino, y fueron Simeón y Leví, también, de los 4 primeros hermanos, de los hermanos grandes, ¿se acuerdan? Mataron al muchacho ese, al padre, a la familia, quemaron todo. Eran asesinos y salvajes. De manera que acá me llega a pensar que dentro de todo Dios protegió a José, porque realmente esos mismos muchachos podían haberlo matado sin ningún problema, ¿sí? Creo que alguna cosa entendemos a lo largo de toda la palabra, que cuando Dios tiene propósito, las cosas
se van caminando, marchando de acuerdo a ese propósito. Por supuesto que con la participación, ahí hubo un Rubén que tuvo la cabeza bien puesta, y ahí hubo un Judá que, bueno, dentro de todo, comerciante Judá, dijo, con 20 monedas de plata lo sacamos de encima, lo mandamos a otro país y quedamos con nuestro papá para nosotros solos. Tremendo. Bueno, lo que viene ahora, bueno, dejo de leer El gran dolor de Jacob. Me gustaría que en algún momento podamos ver los dolores que pasó Jacob llorando por su hijo, y dijo, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro. Era su hijo favorito, pero sobre todo era el hijo de su mujer amada, de Raquel. Bueno, en el 38 lo pasamos porque tenemos otro capítulo ahí para una novela, y en el 39 sigue la historia de Jacob, de José, perdón. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Esto me hace acordar a Moisés, también Moisés casi ahí perdido, el bebé ese cayó en el palacio mismo de Faraón como hijo de la hija del Faraón. Acá también, era en una cárcel, no, todavía no estaba en la cárcel, era como esclavo, pero esclavo de alguien muy importante. Y este párrafo que viene ahora es impresionante. Ahora bien, no puedo dejar de pensar en el narrador, en el que escribía estas historias, de buen narrador, la manera que lo estaba contando. Cayó en mano esclavo ese muchachito de 17 años. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Las cosas le salían muy bien. Aún en momentos tremendos, espantosos, horribles, las cosas le salían bien. Había algo adentro, Dios no lo manejaba como un títere, que todo era... No, había en José un espíritu. Vamos a ver. Mientras José vivía en la casa de su patrón Egipto, se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Eso pasó con los hijos de Dios, hasta ahora en el libro de Génesis. El Señor hacía prosperar donde había un hijo suyo especial. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Bueno, esto es impresionante. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Evidentemente que debe haber sido años, porque de repente tenemos otros datos, algún otro datito, pero debe pasar años, porque estos 17 años ahí debe haber ya, como tantos muchachos jóvenes que tienen que trabajar o pasar situaciones muy difíciles y bueno, maduran de un golpe. De manera que esto es impresionante. El capitán de la guardia del faraón le deja a un muchacho hebreo a cargo de todas sus cosas. Bueno, hoy vamos a tener que seguir. Yo pensé que hoy terminábamos hasta donde me había puesto la idea, pero no vamos a leer lo que siguió, porque acá hay una aclaración. Tenía muy buen físico y era muy atractivo. De manera que, como pasa en este tiempo y en todos los tiempos, la historia del hombre, pero acá resultó que la señora de Potifar lo acosó al pobre José, ¿sí? Pero José, vamos a leer el final de esto, es para un culebrón ahí.
lo agarró del manto en un momento la mujer de Potifar, porque lo estaba queriendo obligar. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y entonces ella agarró con el manto y le hizo toda la acusación para desprestigiarlo, y lo cual logró que cuando Potifar llegó, le contó la misma historia, y diciendo: el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con toda mi fuerza, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de la mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció. Ahí se olvidó de todo lo bueno y serio y maduro que lo había visto, ¿no? Pero bueno, se entiende, que le creyó a la mujer y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Tercera peripecia, acá cambiamos de lugar. Hasta ahora, el primer lugar donde había ido, a la casa de Potifar, había sido de bendición. No fue por culpa de él que todo se estropeó. Continúa en el versículo, leí recién la mitad del 20, vamos en el capítulo 39, donde dice: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Esto acá lo subrayé, porque en el primer relato, al llegar a la casa de Potifar, dice que las cosas le salían muy bien, por eso fue designado ahí administrador. Pero acá, en la cárcel, dice que no dejó de mostrarle su amor. El relator de toda esta historia estaba mucho más adelante, en la historia del pueblo de Israel, y tenía la convicción de lo que era esto que iba pasando y lo que Dios había salvado. Así que, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar demandado, no entró en la cárcel, porque sí, entró en la cárcel con una denuncia horrible. El Señor no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Potifar no se preocupó de nada, solo con lo que tenía que comer. Y prácticamente lo nombró subdirector de la cárcel. ¿Sí? Nosotros, con las noticias de cárcel que tenemos en estos días también, sabemos lo dificilísimo que era. Prácticamente un joven que había llegado a esa cárcel con una mala fama, era tan bueno, tan servicial, tan serio. Esto no lo dice la palabra, pero es clarísimo. ¿Cómo se hacer para alguien que venía con la denuncia, haber acosado a la esposa del capitán de la guardia, darle, quién sabe cuánto tiempo pasó, hasta que la confianza que emanaba la obra y el amor de Dios en José hacía que le dejaban todo en sus manos? ¿Para qué lo estaría preparando el Señor? ¿No es cierto? Bueno, dejo en el 40, viene el 40 ahora, y de las peripecias yo tengo anotadas, mañana vamos a completarlas. Amado por el Padre, envidiado por los hermanos, odiado por los hermanos, apreciado por Potifar, acosado por la esposa, apresado. Y ahora sigue el capítulo 40, ¿sí? De la impresionante historia de José. Y de todo lo que podemos ver, de familias, de ambientes, de personas, de seres humanos, y de la obra que Dios hace en los suyos. Bueno, hermoso, muy lindo, aunque uno sepa la historia de memoria, pero fíjense cuántas cositas que fuimos encontrando, y vamos a seguir mañana con el capítulo 40. Muy bien, seguimos con todo lo que falta en este día de extraordinaria programación, y manteniéndonos en oración y expectativa de todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.